Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. Estas son las noticias más destacadas de la jornada. Como siempre, comenzamos con el informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, iniciaron este jueves en Pekín unas conversaciones bilaterales de alto nivel. Trump fue recibido con una alfombra roja en el Gran Salón del Pueblo. Tras la ceremonia de bienvenida, Trump y Xi entraron en la sala para celebrar su reunión, donde debatieron temas como el comercio, la guerra de Irán y Taiwán. Los medios estatales chinos informaron de que Xi destacó Taiwán como el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Advirtió de que no gestionarlo adecuadamente podría conducir a un conflicto entre los dos países. Tenemos a los mejores empresarios, a los más grandes y supongo que los mejores del mundo. Tenemos gente increíble y todos están conmigo, todos y cada uno de ellos. Y hoy están aquí para rendirles homenaje a ustedes y a China. Y esperan con interés el comercio y hacer negocios. Por nuestra parte será totalmente recíproco. Los intereses comunes entre China y Estados Unidos superan sus diferencias. El éxito de ambos países es una oportunidad para los dos y la estabilidad de las relaciones entre China y Estados Unidos es algo positivo para el mundo. La visita de Estado de Trump a China se produce en un momento en el que Washington y Pekín buscan estabilizar su relación. Nuevos ataques contra la ciudad ucraniana de Kiev han causado la muerte de al menos 7 personas y han dejado 31 heridos. En Kiev, las autoridades informaron de bombardeos contra varios distritos de la capital, con daños en edificios residenciales e infraestructuras civiles. La ofensiva se produce después de que ambas partes retomaran los ataques tras el fin del alto el fuego de 72 horas. El miércoles, Rusia lanzó lo que Ucrania describe como una de las mayores ofensivas recientes, con alrededor de 800 drones dirigidos principalmente al oeste del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que Moscú actuó en oleadas y que los objetivos se situaban cerca de las fronteras de la OTAN. Zelensky ha pedido también al presidente estadounidense Donald Trump que aborde el fin de la guerra en sus reuniones con el líder chino Xi Jinping. Los negociadores de la UE pactan las cláusulas clave del acuerdo con Estados Unidos. Los legisladores de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo provisional para suspender el pacto comercial con Estados Unidos si el aumento de las importaciones provoca distorsiones en el mercado, según fuentes cercanas a la negociación. Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo mantienen negociaciones sobre la aplicación del acuerdo que rebajaría a cero los aranceles europeos a productos estadounidenses bajo la presión de la administración Trump. Los eurodiputados reclaman endurecer el acuerdo cerrado el pasado verano entre Donald Trump y Ursula von der Leyen para evitar que se convierta en un mecanismo de presión sobre la UE. Bruselas ha acordado un mecanismo para restablecer aranceles a los productos industriales estadounidenses si el incremento de las importaciones altera el mercado europeo. Los negociadores acordaron incluir la llamada cláusula de extinción que haría caducar el acuerdo si no se renueva, pendiente aún de un calendario definitivo. La Comisión está presionando para eliminar las referencias al instrumento anticohección de la UE, denominado bazuca comercial de la Unión Europea, que podría restringir el acceso de Estados Unidos al mercado único. Los eurodiputados han añadido también disposiciones que permiten la suspensión del acuerdo en caso de amenazas a la integridad territorial de la Unión Europea, como fue el caso de la amenaza de Donald Trump sobre Groenlandia a principios de año. Los negociadores de la Unión Europea pretenden ultimar el acuerdo en junio antes de la votación en el Pleno del Parlamento Europeo ese mismo mes, a tiempo para la fecha límite del 4 de julio fijada por Donald Trump. Confinadas 1.700 personas en un crucero en Burdeos, al suroeste de Francia, por un brote de gastroenteritis viral con sospecha de que se trate de norovirus. Hay decenas de afectados y ha fallecido un ciudadano británico mayor de 90 años. Las autoridades aseguran que no hay motivos para vincular este brote con los casos de hantavirus detectados a bordo del crucero MV Ondius.
Al menos una cincuentena de personas han presentado vómitos y diarrea. Tras los resultados de los análisis epidemiológicos, las autoridades sanitarias han anunciado el levantamiento parcial de la cuarentena, el levantamiento de la prohibición de desembarque para quienes no presentan síntomas y el aislamiento continuado de los infectados. El crucero Ambition transporta principalmente pasajeros británicos e irlandeses. Llegó a Burdeos procedente de las Islas Shetland, en Escocia, tras hacer escala en Belfast, Irlanda del Norte, Liverpool, Reino Unido, y Brest, en el noroeste de Francia. El barco se encontraba a mitad de un crucero de 14 noches cuando se notificaron los contagios. Hungría pone fin al estado de emergencia vigente desde la pandemia y ampliado por Orbán desde el inicio de la guerra en Ucrania. El nuevo primer ministro, Péter Majár, declaró que la medida supone una vuelta a la normalidad y tachó de obsoleto el régimen de emergencia basado en decretos. El gobierno de Orbán prorrogó repetidamente la medida alegando riesgos de seguridad por la guerra en Ucrania. El Parlamento Europeo llevaba tiempo criticando este sistema por ser incompatible con los valores europeos. En un cambio radical de política exterior, Budapest también ha convocado al embajador ruso Evgeny Stanislavov tras un ataque masivo con drones cerca de la frontera con Ucrania. Los ataques alcanzaron la región de Transcarpatia, donde reside una importante minoría húngara. El miércoles, Rusia lanzó al menos 800 drones en un bombardeo contra unas 20 regiones de toda Ucrania, que dejó 6 muertos y decenas de heridos. El primer ministro Péter Majár ha condenado enérgicamente este ataque y señaló que la ministra de Exteriores, Anita Orbán, exigiría información sobre cuándo tiene previsto Vladimir Putin poner fin al conflicto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha acogido con satisfacción el giro político de Budapest. Dimite por sorpresa la primera ministra de Letonia y colapsa la coalición. En Letonia, la primera ministra de centro-derecha, Evika Silina, ha anunciado este jueves su dimisión, provocando el colapso de la coalición tripartita en el poder, que llevaba meses bajo presión. Ante un candidato con gran experiencia profesional para el cargo de ministro de Defensa, los políticos charlatanes no optaron por una solución, sino por una crisis de gobierno. Por eso anuncio mi dimisión como primera ministra. No es una decisión fácil, pero es una decisión honesta en esta situación. Ahora más que nunca, la gente necesita una sensación de seguridad, no disputas partidistas, ni la división de cargos, ni de las posturas políticas. Esta dimisión se produce tras la renuncia del ministro de Defensa letón Andris Pruds del Partido Progresista, tras el polémico incidente con drones rusos desviados desde Ucrania que penetraron el espacio aéreo letón. La Unión Europea podría convertir los ingresos del impuesto sobre el carbono en subvenciones agrícolas en plena crisis de los fertilizantes, según un borrador filtrado al que ha tenido acceso Euronews. La producción europea de fertilizantes sigue bajo presión debido a la guerra en Ucrania y al bloqueo en Hormuz por la escalada en Oriente Medio. Estos factores han disparado los costes para los agricultores, aumentando además la presión inflacionista sobre el consumidor. Bruselas planea abordar el problema reinvirtiendo en la agricultura los ingresos procedentes del mercado de carbono, el llamado régimen de comercio de derechos de emisión. El plan pretende frenar la subida de los precios por el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 30% del comercio mundial de fertilizantes. La propuesta refleja la preocupación de Bruselas por el campo y la seguridad alimentaria. Sin embargo, podría provocar una reacción negativa por parte de las industrias con un alto consumo energético. Hasta ahora la agricultura ha estado exenta de los impuestos sobre el carbono, pero ahora podría beneficiarse de sus ingresos. Además, un grupo de ONGs medioambientales ha instado a la UE a acabar con la dependencia de los combustibles fósiles en el sistema alimentario europeo. La Comisión Europea ha anunciado una recomendación no vinculante para poner fin a las prácticas de conversión dirigidas a las personas LGTBI.
La responsable de Igualdad de la UE calificó la terapia de conversión de tortura y afirmó que corresponde a la UE reaccionar y combatir estas prácticas. Es una tortura y es un acoso físico y psicológico que podría conducir a una profunda depresión o al suicidio. Y por eso tenemos que reaccionar y combatir estas prácticas. Y estos jóvenes ciudadanos que reunieron 1 millón de firmas lograron concienciar a la sociedad. Hemos puesto en marcha un estudio y vamos a organizarnos para poner en marcha un foro de debate entre los Estados miembros dentro de la Comisión. La resolución, sin embargo, no es vinculante y no llega a la prohibición a escala de la UE de las prácticas de conversión que habían exigido los defensores. La comisaria admitió la falta de unanimidad entre todos los Estados. ¿Qué nivel de ocupación tienen las cárceles europeas? El número de reclusos en la Unión Europea aumentó un 2% en 2024 en comparación al año anterior, según las últimas cifras de Eurostat. En 2024 había un recluso por cada 883 habitantes en la Unión Europea y las tasas más altas por cada 100.000 habitantes se registraron en Hungría, Polonia, Letonia y Chequia. Por otro lado, las tasas de reclusos más bajas se registraron en Finlandia, Países Bajos, Dinamarca y Alemania. Mientras tanto, el número de personal, incluidos agentes de policía, jueces y personal penitenciario, también aumentó. Por ejemplo, el número de agentes de policía en la Unión Europea ha ido en aumento desde 2015 y alcanzó su nivel más alto en 2024. No obstante, algunos países europeos como Grecia y Portugal han expresado recientemente su preocupación por el hacinamiento en las cárceles y las malas condiciones de detención. El Comité para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa instó a Grecia a abordar estos problemas persistentes tras una visita realizada en enero de 2025. Sin embargo, este problema no se limita únicamente a Grecia y Portugal. En 2024, 13 países de la Unión Europea informaron de celdas superpobladas, mientras que 14 países tenían celdas vacías. Las tasas más altas de hacinamiento en la Unión Europea se observaron en Chipre, Eslovenia y Francia, mientras que las más bajas se registraron en Estonia, Lituania y Luxemburgo. Hola y bienvenidos al programa de verificación de datos de Euronews The Cube. Desde teorías conspirativas que relacionan a Israel con el brote de antivirus hasta afirmaciones de que fueron las grandes farmacéuticas para lucrarse con las vacunas, las afirmaciones falsas sobre el virus proliferan en Internet. El brote de antivirus se produjo a bordo del buque MV Ondius que zarpó de Argentina el 1 de abril y atracó finalmente en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, el pasado 10 de mayo. Varios pasajeros infectados han fallecido tras el contagio, que suele producirse cuando los seres humanos entran en contacto con excrementos, orina o saliva de roedores. Las infecciones pueden transmitirse posteriormente a través del contacto humano. Al igual que con la pandemia del COVID-19, los usuarios de Internet han estado compartiendo afirmaciones falsas, entre ellas que la palabra anta significa estafa o falso en hebreo. Han utilizado esto para acusar a Israel de orquestar el brote. En realidad, el término al que se refieren es harta, no anta, una palabra derivada del árabe. El nombre de antivirus proviene en realidad del río Hantan, en Corea del Sur, que fue el foco de un brote del virus en la década de 1970. Por otra parte, los usuarios de Internet han difundido afirmaciones falsas alegando que el fármaco antiparasitario ivermectina puede utilizarse para tratar el antivirus. La ivermectina se promocionó durante la pandemia como cura para la COVID-19, pero su uso como cura para el antivirus y el coronavirus no está respaldado por pruebas científicas. Por otra parte, los usuarios de Internet señalan que resulta sospechoso que en 2024 la empresa farmacéutica estadounidense Moderna estuviera desarrollando una vacuna para tratar los antivirus, teniendo en cuenta que la empresa también desarrolló una para tratar la COVID. Han presentado esto como prueba de que la empresa participó en la planificación del brote actual. Es normal que empresas como Moderna trabajen en vacunas contra patógenos como el antivirus que llevan décadas existiendo. Hasta aquí el informativo de hoy. Muchas gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y con el no comment. Que tengan un feliz día. Euronews, el tiempo.